al Ejecutivo con motivo de este proyecto bueno, semi-urbanización o urbanización en las zonas aledañas al Riacho Itapé. Sí, bueno, el proyecto sí es una urbanización lo que presenta el proyecto, y nosotros en realidad lo que nos motivó a presentar el pedido de informe fue la cuestión administrativa. Empezamos por ese lugar, porque encontramos que había cuestiones administrativas que no se habían llevado tal vez de la manera más apropiada. El pedido, bueno, pide que se nos dé cuenta del proyecto en sí y de los pasos que había seguido el proyecto, de la prefactibilidad para el loteo, la prefactibilidad de ENERSA, de Gasnea, de hidráulica. Hay varias cosas que tendrían que haberse presentado antes de empezar a hacer los caminos que se hicieron en el terreno. Así que nosotros, como bueno, tomamos conocimiento de que se había hecho el movimiento de suelo, quisimos saber en base a qué se había autorizado ese movimiento de suelo. Ajá. Y estaba al menos la prefactibilidad del loteo aprobada. A ver, surge una pregunta así, al ser un terreno privado, y bueno, se abrieron algunas calles, se pusieron algunos carteles que hablan de un avance, pero por el momento no se ha hecho nada en terrenos públicos. ¿Cuál es la objeción para la construcción de esos caminos? Más allá, insisto, de todo lo demás, ¿eh? Sí. Sí, bueno, hay, sea privado, sea público, no importa, hay caminos que hay que seguir. Y los loteos, en particular, deben tener la prefactibilidad del loteo aprobado para poder empezar a hacer los movimientos de suelo, porque si no después se suscitan inconvenientes económicos para el propietario y administrativos para la administración, porque si después no se aprueba el loteo, el propietario ya empezó a invertir en un lugar en el que no puede construir. Entonces, primero, el loteo tiene que estar aprobado. Entonces, nosotros queríamos saber si ese loteo estaba aprobado. Porque los loteos, en algún momento, ¿sí? Porque eso no es un barrio privado, ¿sí? No se está proponiendo un barrio privado. Entonces, todos los loteos... Pero yo le pregunto desde tiempo, pasan a depender del municipio. Entonces, después... todos los loteos, en algún momento, le piden al municipio luz, gas, calles, ¿entendés? Entonces, por eso, como, digamos, como concejal, lo que yo estoy pidiendo es la información de si ese loteo estaba aprobado. Bien. Ese fue el punto inicial del pedido de informe. Bien. Porque sea privado o no el proyecto, hay pasos que se deben cumplir. No, está bien. Yo no hablo del proyecto. Lo que estoy hablando es del hecho concreto de, digamos, hacer en mi terreno o en el terreno del que alguien me apruebe una calle para llegar a alguna parte, digamos. No necesariamente abrir una calle quiere decir que se vaya a hacer un loteo. Aunque coincido con usted en todo lo demás, digamos, hay como... la verdad que para mí el tipo fue a espiar y se le cayó el sombrero o movió la ligustrina, en el sentido de que empezó a hacer cosas de las cuales no había pedido permiso o no de la manera correcta. Claro, por lo menos no de la manera correcta. Exactamente. Eso fue lo que nos motivó en un inicio. Bueno, en el avance, digamos, de la investigación digo de la investigación porque es un trabajo justamente de ver qué se hace, cómo se hace, a dónde hay que ir, de averiguar cuál es el procedimiento correcto, de estudiar, porque uno no tiene conocimiento de todo. Y en ese proceso, bueno, sí, entendimmi que es una reserva natural, está así catalogado, digamos, como reserva natural. Discúlpeme mi ignorancia. El tejido urbano, sí. ¿Dónde está catalogado de esa manera? ¿A dónde figura eso? En el Código de Ordenamiento Urbano eso se considera reserva natural. Ajá, bien.
Entonces, a partir de eso empezamos, bueno, a averiguar qué significaba que fuera reserva natural, qué era una reserva natural, y bueno, y nos acercamos a personas ambientalistas de distintos grupos, hablamos con gente de universidades y estuvimos, bueno, llegando a la conclusión de que sí, es un humedal, dentro de lo que es una reserva natural, es un humedal, y fue una aclaración específica que nos hizo, bueno, un técnico, alguien que sabe de lo que está hablando, probablemente nos dijo en el momento en que se había empezado a plantear toda esta situación, estábamos en plena sequía, entonces nos explicaba que probablemente en ese momento de plena sequía el suelo estuviera seco, la parte superficial, pero él dice la napa sigue estando ahí, por eso es un humedal, en donde la sequía mengue y empiece a haber humedad ambiente y empiece, el agua va a volver a surgir porque está ahí, porque es parte del suelo, porque es parte de las características de ese suelo, ¿no? Entonces, hay especies, tanto vegetales como animales, que son propias de los humedales, y bueno, nos dieron toda la explicación de la importancia de los humedales, de las leyes nacionales y provinciales de ambiente, que protegen estas reservas naturales y de hecho, bueno, como te decía, en el Código de Ordenamiento Urbano, los distritos que son considerados reserva natural no contemplan urbanización. Así que en ese lugar no se podría realizar una urbanización, no se puede realizar una urbanización porque es una reserva natural, de acuerdo al Código de Ordenamiento Urbano. Anita. Bien, preguntarte, Paola, los pasos a seguir ahora, ¿cómo continúa esto? Nosotros la semana pasada tuvimos la oportunidad de dialogar con el desarrollista de Rincón de Urquiza, con José Segovia, y él sostenía en la entrevista que ese terreno no era un humedal, que lo había caminado, lo había trabajado y que con su equipo técnico notaban que eso no era un humedal y que se estaban haciendo ahora todos los estudios de impacto ambiental y estudios pertinentes para poder comprobar esto. Sí. ¿Cuáles son los pasos a seguir de parte de ustedes como bloque? Y bueno, no sé si también tenés un diálogo continuo con lo que es la Asamblea Ambiental Ciudadana para también aunar, me imagino, la lucha. Sí, bueno, varias cuestiones. La primera es que en base al pedido de informe, el proyecto fue elevado desde el Ejecutivo al Consejo Deliberante. Ese proyecto en realidad, bueno, llegó al Consejo de forma, no sabemos si como respuesta al pedido de informe o solo para toma de conocimiento, porque en realidad dice atento a lo solicitado, pero si hubiera sido respuesta del pedido de informe tendría que haber, digamos, ido como copia al bloque y nada más. Entró en sesión ordinaria, por lo tanto tomó estado parlamentario y por mayoría decidieron enviarlo a la Comisión de Obras Públicas con los concejales de Cambiemos y bueno, y nuestro bloque creíamos que lo mejor era que fuera a Consejo en Comisión, que es una comisión donde está el pleno de los concejales. Estamos los 13 concejales atentos a debatir lo que allí se presenta, ¿no? Nos parecía que eso era lo más saludable. Pero bueno, por mayoría decidieron enviarlo a Obras Públicas, y bueno, y se toma conocimiento, digamos, del proyecto y nada más. Como, bueno, se suscitaría esta situación, el bloque Cambiemos me pidió si acompañaba una nota y yo acompañé esa nota solicitando que al Consejo en Comisión se llamara a algunos funcionarios que nos parece pertinente que nos den información acerca de este proyecto, así que en los próximos días estaría llevándose a cabo esa reunión de Consejo en Comisión con esos funcionarios
Eso por un lado, digamos, respondiendo a cuáles son los pasos a seguir, ¿no? Vamos a ver qué es lo que responden los funcionarios y bueno, vamos a ver qué es entonces, cuál es el camino que se va a seguir, porque dentro del expediente que se elevó al Consejo Deliberante, en folio 85 de día 23 de abril aparece una nota de coordinación de planeamiento donde responde que es un distrito RN, que es reserva natural, y que no está contemplados los proyectos de urbanización de acuerdo al Código de Ordenamiento Urbano del punto 4.1 del Código. Perdón, ¿podés repetir, sí, por favor, la respuesta? En esa nota de coordinación de planeamiento, primero hay un cuadro donde dice zona RN, que es reserva natural, y dice comercial no, industrial no, habilitacional no, rural no. Y después dice zona RN no están contemplados los proyectos de urbanización en el punto 4.1 del Código de Ordenamiento Urbano. Bien, pero entonces está claro que el municipio asume que no hay posibilidad de habilitación. Exacto. Desde mi punto de vista, sí. Está claro que el proyecto no puede llevarse a cabo porque es una reserva natural, es un distrito en el que no se puede urbanizar. Bueno, y permitime una aclaración, porque por ahí con el transcurso de los días y bueno, uno va escuchando un montón de cosas, ¿no? Por ahí en algunos medios se habla de que las personas que no quieren que se construya en ese lugar están en contra del progreso. Y hablo por mí y hablo por la gente con la que he estado trabajando. Nosotros no es que estamos en contra del progreso. Nosotros lo que decimos es que parte del progreso es conservar una reserva natural que tiene gran importancia para la vida en general de la ciudad. Entonces, no estamos en contra de la inversión, ni inmobiliaria ni de ningún otro tipo, siempre y cuando esa inversión se haga de la manera correcta. No estamos en contra de los desarrollistas. Los desarrollistas nos parece genial que quieran invertir y que quieran hacer un proyecto. Busquemos un lugar donde sí se pueda hacer. ¿Me entendés? Por ahí me parece que no tenemos que tergiversar las cosas que se dicen, sino que tenemos que ser muy claros. Nosotros no estamos ni en contra del progreso, ni en contra del proyecto, ni en contra de la inversión. Lo que no queremos es que se toque un distrito que es reserva natural, porque tiene gran importancia para la ciudad. ¿Se ha tomado contacto con los desarrolladores del proyecto? Sí, tuvimos contacto, bueno, en principio en enero, cuando ellos vinieron a la ciudad, se nos convocó al Consejo Deliberante, a los concejales que estábamos en la ciudad en ese momento, porque se nos dijo que iba a haber una presentación de un proyecto. Ellos vinieron, hicieron la presentación, nos explicaron de qué se trataba, bueno, le preguntamos las cosas que nos parecieron pertinentes en ese momento, y después de eso no tuvimos conocimiento de que se hubiera avanzado en nada, hasta que, bueno, tomamos conocimiento de ese movimiento de suelo. No por el municipio, sino por los vecinos, Claro, sí. Y bueno, una vez que empezamos a encaminarnos en este trabajo, los desarrolladores se contactaron con los concejales de Cambiemos para pedirles una reunión, y ellos, como habían acompañado el pedido de informe en su momento con nosotros, ellos me llamaron, me invitaron a participar de esa reunión. Yo fui a esa reunión con los desarrolladores y bueno, volvimos a plantear varias cuestiones que nos parecen que no se están realizando de la manera más apropiada. Bueno, los desarrolladores igualmente, ellos siguen manteniéndose bastante firmes, digamos, en sus dichos,
son más o menos siempre los mismos, quiero decir, ¿no? Pero bueno, nosotros consideramos que la respuesta que ha dado planeamiento es concreta y creemos que no hay mucho más para discutir en realidad. Bien, pero entonces, digamos, para ustedes el caso está cerrado, sin embargo parece que el caso sigue abierto porque hay una discusión técnica acerca del tema de humedales, ese sería el resumen. Sí, pero en realidad ni siquiera la discusión se abre por si es humedal o no es humedal. Es una reserva natural, que nosotros decimos es humedal, pero sea o no sea humedal, es reserva natural y planeamiento se los dijo. Y les está diciendo, como es reserva natural, planeamiento no les dice es humedal, planeamiento les dice es reserva natural y no se puede urbanizar. Bien. Dentro de esa reserva natural nosotros decimos es un humedal y de ahí, bueno, la importancia que tiene. Bien. Paola, en el diálogo con José, con el desarrollista, nos decía que estos avances que hicieron en el terreno no eran parte de la obra propiamente dicha, sino que eran apertura de calles que tuvieron que hacer para desmalezar y poder realizar los estudios. En cuanto a esto, ¿ya el desmalezamiento para ustedes es parte de, digamos, de la erradicación de lo que es la flora y la fauna de un humedal? ¿Y esto también forma parte de la denuncia que realizan? Mirá, el camino, se abrió un camino donde se echó brosa, uno de los caminos tiene brosa, y después, sí, con la misma máquina, aparentemente digo, porque es lo que yo puedo percibir sin saber manejar una máquina vial, ¿no? Se percibe que sí, que hicieron con la misma máquina, avanzaron sobre la vegetación y abrieron caminos, digamos, dentro de la misma vegetación. Respecto de esto que vos planteás, sí, va a haber que hacer, digamos, cuál fue el impacto ambiental que ese movimiento tuvo. En cuanto a lo que vos decís, sí, el desarrollista nos dijo lo mismo cuando nosotros le preguntamos, nos dijo que habían abierto para poder hacer el estudio del suelo. Nosotros consideramos que no hubiera sido necesario que hicieran un camino de brosa y que hicieran todo el movimiento que hicieron para hacer el estudio del suelo. Deberían haber tenido más cuidado porque justamente porque no sabían si era reserva natural o no. Entonces, al ser reserva natural y ellos modificar de ese modo, sí, están afectando la flora y la fauna del lugar. Bien, bien, bien. Paola, bueno, te agradecemos muchísimo la comunicación y seguramente seguiremos en contacto para ver el desarrollo, lógicamente, de toda esta cuestión. Bueno, te agradezco por haberme llamado. Bueno, muchas gracias.